¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal. El lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, dejar que un éxodo masivo de gente sea guiado por un simple niño. Espero que se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos a otra semana más en su podcast, un podcast normal. El podcast favorito de todo el mundo. Y si no es su podcast favorito, es porque de seguro no pertenece a todo el mundo. ¿Acaso quieres estar fuera de todo el mundo? ¿Quieres ser un rechazado? ¿Marginado? No, claro que no. Nadie quiere eso. Por eso, más vale que este sea tu podcast favorito. El día de hoy estamos grabando desde, ustedes ya saben, los estudios Anormal Podcast Incorporated, desde algún lugar, desde el mundo. Sé que ya tengo tiempo en el que no grabo desde lugares distintos diciendo facts del lugar. Eso fue mucho de los primeros episodios. Esta temporada hemos dejado eso atrás, hemos madurado, porque este podcast de eso se trata, de madurar, de aprender de cosas que te hacen crecer y descubrir que tal vez no necesitas fingir que estás en otros lugares para poder grabar un podcast y hacer que esto suene más interesante. Es parte de madurar. Es parte de crecer, Timmy. Y si entendieron esa frase, gran serie, Padrinos Mágicos. Si no la entendieron, les falta ver más televisión. ¿Por qué? Porque eso es lo que los niños hacen, ver televisión, en especial caricaturas. Que, paréntesis, las caricaturas, muy buen género, no solo para niños, sino también hay caricaturas para adultos, pero ya me estoy desviando. A todo lo que iba con esto es que el episodio de hoy se trata sobre, si no lo leyeron en el título, niños sin control. O el título oficial es cosas que salieron mal y fueron guiadas por niños hace mucho tiempo sin la supervisión de sus padres. .com. Algo así es el título oficial, pero mejor llamémoslo Niños sin Control. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante sobre eventos históricos que puede que sean reales o puede que sean ficticios. Si fueron ficticios, entonces, pues qué mal. Pero si fueron reales, es mucho peor. Y es un episodio corto. Tal vez por eso estoy haciendo tanto relleno con todo esto. Pero aunque este sea un episodio pequeño, así como los protagonistas de nuestras historias, es grande de corazón, así como los protagonistas de estas historias. Y tal vez un poco ingenuo, así como los protagonistas de esta historia. Así que vamos a comenzar con una de las dos historias. Una historia muy famosa que seguro ustedes conocen si es que les gustan las historias de cuentos de hadas. Y es sobre el flautista de Hamelin. Hamelin es un lugar en Alemania, tengo entendido. El flautista es un hombre o persona que toca la flauta. Así que aquí va la historia. En el año 1284 se presentó en Hamelin un extraño hombre. Este hombre llevaba vestido atuendos muy coloridos y pretendía ser un cazador de ratas. En ese momento la ciudad estaba siendo plagada y atacada por un montón de ratones, así que este hombre prometía liberar a la ciudad de todo eso si le remuneraban de una buena manera. Los ciudadanos desesperados asistieron y el hombre en ese momento sacó una flauta de su bolsillo y tocó una melodía. Hago paréntesis nada más para saber qué tipo de melodía hubiera podido tocar. Espero que haya sido una melodía contagiosa, una melodía que le guste a las ratas o a las personas. Continúo. Inmediatamente vinieron los ratones y ratas de todas las casas y se reunieron alrededor de él. Creyendo el flautista que ya no quedaba ningún animal en las casas, salió de la ciudad, se dirigió hacia un río y entró en el agua. La multitud lo siguió, la multitud de ratas, no la multitud de gente, y entró al río junto con el flautista y en ese momento las ratas comenzaron a ahogarse. Los ciudadanos, viendo cómo se liberaban de la plaga, se arrepintieron al considerar que la recompensa no valía
tanto por lo que el hombre estaba haciendo. Cualquiera podía tocar la flauta y llamar a los ratones a ahogarse. Bueno, no es que cualquiera lo pudiera hacer, pero cualquiera podía tocar la flauta al parecer. El hombre, al enterarse que no le iban a pagar, guardó un enorme rencor contra la ciudad. Volvió, aquí hay una fecha, el 26 de junio, no sabemos en qué momento fue, pero pues aquí ponen esta fecha. Volvió a Hamelin disfrazado de un cazador con mala pinta, llevando un sombrero rojo y extraño. Hizo sonar otra vez la flauta entre los callejones, mientras todo el mundo estaba reunido en la iglesia. Esta vez no llamaba a los ratones ni a las ratas, sino que a los niños y niñas de 4 años o más. El flautista los condujo tocando por la puerta hacia un monte, en el cual desapareció junto con los niños sin dejar rastro. Solo 2 niños volvieron por haberse retardado o retrasado. Uno de ellos era un niño ciego y no les podía mostrar en dónde fue el sitio porque no lo vio, obviamente. Y el otro era un niño mudo, así que no les podía contar nada de lo que vio porque no puede hablar. Un niño había vuelto para buscar su chaqueta y así se escapó del infortunio. Unos dicen que los niños fueron conducidos a través de cavernas y salieron hasta Transilvania. En total se llevaron 130 niños y desaparecieron para siempre. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué buena historia! Qué mala historia. Pobres niños. Aquí no es culpa de los niños, sino de los padres que no cuidan a sus hijos. O bueno, ¿quién? Para empezar, ¿por qué hay un hombre con una flauta mágica por ahí? ¿Y por qué no le pagaron? ¡Qué malditos! O sea, le hubieran pagado. Todo esto se hubiera resuelto si tal vez los padres, los ciudadanos decentes, hubieran pagado lo que prometieron. De eso se trata. Independientemente de que llegue un hombre vestido raro, un hombre raro que saca una flauta y empieza a tocar y las ratas lo siguen, pues lo primero que haces es, no le voy a ver la cara de tonto. Este güey tiene una flauta, o sea, ya no sabes qué tipo de cosas puedo hacer con esa flauta. Los papás obviamente no pensaron en eso y el güey decidió, no me van a pagar, me voy a robar a todos estos niños. Que también, uno como flautista, ¿de qué sirve tener 130 niños alrededor tuyo? O sea, a mí a veces me desesperan los niños en el cine o los niños en general y imagínate tener 130 en una cueva con ellos, o sea, gritando, llorando, diciendo, tengo hambre. Yo me desesperaría. No hubiera robado eso. Hubiera robado sus caballos y los hubiera vendido. Obviamente aquí la historia no entra en eso y tal vez podrías tener un poco más de mal pensamiento y decir, bueno, voy a vender a los niños como esclavos, pero son niños. O sea, no creo que nadie quiera comprar esclavos siendo niños. En fin. Esta es una historia contada por los hermanos Grimm, creo. Y aquí vemos que no nos vamos a centrar tanto en criticar la historia, aunque ya lo hice, pero no lo vamos a hacer, sino en realidad comprender si esto de verdad pasó. ¿De verdad existía un flautista con una flauta mágica que llegó a un pueblo y se robó a todos los niños? Vamos a verlo. Puede que sí sea verdad. La primera representación gráfica de los niños saliendo de Hamelin fue en el año 1300. De hecho, fue solamente 16 años después de que pasó. Y es que en una de las vitrinas de la iglesia del mercado, construida en los años 1300, aparecía justamente un hombre con un instrumento musical siendo seguido por niños. Lo cual te hace entender que tal vez ya había un rumor como, miren ese sujeto con una flauta. Bueno, un instrumento musical, no mencionan si es una flauta, pero miren ese sujeto produciendo música. Los niños lo están siguiendo. Coincidencia tal vez. Pero bueno, luego en 1565, el conde Froben von Simmern describió por primera vez en su crónica familiar una plaga de roedores. Ahora, contexto, en ese momento, en los 1500 en Europa, en la Edad Media, la plaga
las plagas de roedores eran bastante abundantes y no es que les tuvieran miedo por la peste, aunque sí podían tener enfermedades, que luego también se descubrió que no eran las ratas, sino las pulgas o las garrapatas que tenían las ratas. Bueno, esas son las que transmiten la enfermedad, pero no importa. El punto es que la gente no le tenía miedo por eso a las ratas. Le temía porque se acababan las cosechas. Se comían los cereales, lo que sea que cultivaran. Y pues se quedaba así comer la gente. Entonces, debido a esto, existía un empleo que era básicamente un exterminador de ratas. Ya existía, desde ese momento existían los exterminadores de ratas, que para ser honestos no era un empleo tan bonito o tan pues bien visto. Estos güeyes que se dedicaban a exterminar ratas eran marginados de la sociedad, así como un verdugo o no me acuerdo cuál otro. Creo que había otra profesión que también era así como, ay, esos güeyes son raros. Bueno, eh, este trabajo, el ser un exterminador de ratas, hacía que te desplazaras de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, ofreciendo tus servicios. Así que en realidad, pues tú no te quedabas ahí en una ciudad, sino que ibas caminando. Tal vez por eso la gente decía, ay, esta gente sucia, se la pasa con ratas, ratas muertas, guácala. Pero pues era un negocio necesario. Ahora, volviendo a los años, en el 1284, se dice que hay una hambruna en Hamelin. Y es que hay unos libros en los consejos celebrados en la ciudad de Hamelin, unos libros donde hay unos registros, y en el año mencionado en la leyenda, 1284, la ciudad sufrió una terrible hambruna. Y se cree que fue por roedores, los roedores que se comieron las cosechas. Entonces, debido a la hambruna, no llegó un flautista mágico con una flauta, pero sí llegó, o más bien, pues sí, llegó el hambre. A todo el mundo les dio hambre y muchos jóvenes decidieron emigrar de la región y esconderse. O sea, no esconderse, más bien irse a vivir a otro lado. Aquí luego entra otro contexto muy interesante, y es que cuando pasó esto, también existía digamos que un príncipe, por así decirlo, llamado Ladislao IV de Hungría. Ladislao lo que hacía es que ofrecía su vasto reino para ser poblado, y es que su reino era bastante vasto, o sea, representaba prácticamente el actual Croacia hasta los Carpatos, o sea, es Rumania, o sea, es bastante grande, pero poco habitado. Entonces lo que este güey quería, Ladislao IV, quería colonizar el este, o sea, llenar de gente todo su reino. Y lo que hacía es que el güey mandaba a sus súbditos al reino de Alemania, que en ese momento no se llamaba reino de Alemania, pero a lo que hoy es Alemania, a decirle a la gente que si querían ir a vivir a donde él reinaba, y que a cambio les iba a eximir de impuestos y de servicio militar. Esta oferta no iba al rey, como les dije, o bueno, al príncipe. No iba él directamente a decirle a todos, sino que mandaba a una persona que se hacía llamar como locator. Un locator básicamente es alguien en un caballo con ropas llamativas que junta a la gente con un silbato. Este güey tenía un silbato, llama a la gente en la plaza, llega a los pueblos, la plaza donde se reúne la gente, toca su silbato y les empieza a decir a todos la oferta que tiene Ladislao IV. Prácticamente se puede identificar esta similitud entre un güey con un silbato y un flautista, haciendo que la gente se vaya. ¿Y quiénes se van o a quiénes buscaban? A gente joven. Claro que el Ladislao IV no quería viejillos, a gente vieja. No es cierto. Saludo a la gente de edad mayor. Básicamente no querían gente joven. Quería gente joven que reinara su reino. Y aquí es donde empiezan estas leyendas de que se perdió toda una generación de niños / gente joven que decidió buscar a
una mejor vida debido a a la hambruna, ¿verdad? Por las ratas. Hay otra segunda pista, esa fue la primera pista, la que les conté, la hambruna de 1284, pero también hay una segunda pista. Y es una señora. La señora se llama Lud, o se apellida Lud. Y es que hay una colección de leyendas del principio del siglo XV que contiene una de las versiones más antiguas de esta historia. Y en esta versión, que no encontré, pero que yo les leí un súper resumen de seguro de cómo era la historia original, en esta versión de la leyenda antigua se menciona una oración en la que dice, y cito, y la madre del señor decano Lud vio mancharse a los niños. O sea, se habla de una persona, se dice que un niño, que una señora, o más bien la madre del decano, vio que se fueron los niños. Y según los libros de documentación histórica de Hamelin, había una familia Lud que existió en Hamelin. De hecho, era una familia de negociantes, o sea, vendedores, que era muy rica. Justamente esta persona un puesto de decano de la ciudad. No se sabe exactamente, pero se ve algo muy factible, ¿no? Ahora, esta historia, como se los comenté, del año 1284, ahorita ya tiene prácticamente 800 años, un poco menos, 700 años, casi 800, fue escrita a través de la historia, primero por un jesuita llamado Athanasius Kircher en el siglo XVII. Después de ahí pasó a Johann Gregory. Y después de ahí siguió pasando en sus libros de cuentos populares hasta que los hermanos Grimm empezaron a hacer este libro de leyendas alemanas publicados entre 1816 y 1818, en el que incluían justamente esta historia del flautista de Hamelin. Para mí es, creo que una leyenda muy buena, una historia muy buena. Yo siempre he creído que las leyendas están llenas de verdades y también de mentiras. O sea, es una mezcla de los dos. En las leyendas siempre hay tal vez hechos exagerados, pero al fin de cuentas hechos que ocurrieron de cierta u otra manera. Sí, tal vez no salió un güey con una flauta mágica a adiestrar ratones y niños. O tal vez llegó un güey a robarse niños, ¿no? O de alguna manera algún tipo de alegoría. Es interesante ver las leyendas. Ya he contado leyendas mayas, que por cierto vayan a ver ese episodio, donde yo siento que, por ejemplo, con las leyendas mayas, obviamente cuando te hablan de todas las historias de que estos güeyes se metieron al infierno a jugar, bueno, al inframundo a jugar con no sé qué, con las cabezas de quién sabe qué, dices, bueno, eso tal vez no pasó en la vida real, pero tal vez que se hicieron estos güeyes hace 800, 700 años. Y la única manera de pasar estas leyendas era a través de la vía oral, contándolo y agregándole historias y agregándole exageraciones que se volvieron fantasía, que luego se volvieron leyendas. Y eso es lo cool de las leyendas. Así que ya saben, y también las leyendas sirven para aprender, así que ya saben, la próxima vez que un güey llegue con una flauta, huyan de ahí. A menos que no sean roedores. Si son roedores, huyan. Si son niños, huyan. Si no son nada de esas dos cosas, quédense ahí y disfruten de la música. La segunda historia, una muy buena historia, por cierto, es sobre unos niños que digamos que sufrieron un poco más que los roedores de la historia pasada. Esta segunda historia se llama La Cruzada de los Niños. Y un poco más de contexto, una cruzada básicamente, o las cruzadas, fueron guerras religiosas, específicamente de la religión católica, que tenían como objetivo recuperar la Tierra Santa. Tierra Santa me refiero a Jerusalén, donde fue crucificado Jesús y enterrado. Hace mucho tiempo, en los años 1096, estas tierras, o sea, Jerusalén, toda esta Tierra Santa, no era de la religión católica. No es que no fuera, más bien
estaba bajo el dominio del Islam. Así que los musulmanes tenían estas tierras. Al Papa no le parecía buena idea que el lugar en donde nació la religión no estuviera regida, prácticamente dominada por el cristianismo. Así que fue que, oye, reyes de los reinos, manden gente a recuperar esa tierra. Prácticamente fue eso. Duró 200 años casi. Las cruzadas, hubo como 8 o 9 cruzadas. O sea, una cruzada era como toda esta campaña que iban y atacaban. A veces ganaban, a veces perdían, a veces ganaban, a veces perdían. Para la séptima, octava cruzada ya nada tenía sentido. Era más como comprar, o sea, tenían estas ventajas de ir a la cruzada, y es que los que iban a las cruzadas tomaban votos religiosos de manera temporal y les concedían indulgencias por sus pecados, que en ese momento pues era una muy buena oferta, prácticamente. Las cruzadas, el nombre de las cruzadas viene de esta práctica de tomar la cruz, que se le decía tomar la cruz. Entonces la gente se pintaba o se cosía una cruz en sus ropas, y con eso eran unos cruzados. Así se les decían, los cruzados. Así que prácticamente eras un guerrero que iba a la cruzada. Ese es el contexto. Ahora sé, Ahora imaginen esto con niños. Así es. Suena muy mal. Si de por sí ya suena mal ir a la guerra, el hecho de que niños vayan a la guerra suena todavía peor. Pero al parecer pasó. Así que esta es la segunda historia. Hace mucho tiempo, un joven llamado Esteban vivía en una pequeña ciudad de Cloyes, en Francia. Cloyes, no sé francés, así que yo le voy a decir Cloyes, Cloyes, como se diga. Y el joven decidió ir con el rey Augusto, Felipe Augusto de Francia, en el año 1212, con una carta que le había sido entregada por el mismísimo, nada más y nada menos, y ustedes lo conocen y es su favorito, Jesucristo, en persona, mientras guiaba a sus ovejas. En esta carta, Jesús le decía al joven Esteban que fuera y predicara una cruzada. El rey, al escuchar esto, obviamente lo envió a su casa, y el pastor, aunque un poco decepcionado, estaba envuelto en todo este furor místico y decidió encabezar una cruzada de niños para salvar al cristianismo de una vez por todas de esos malditos del Islam. No es que sean malditos. Mucho máximo respeto y un saludo a toda la comunidad musulmana que nos escucha. Esto era lo que pasaba en la mente de un niño de no sé cuántos años, 10 años tal vez. Así que prácticamente en menos de un mes, este joven pastorcillo Esteban reunió a nada más y nada menos que 30,000 niños, según los cronistas, y en compañía de algunos religiosos, adultos, uno que otro, salieron de la ciudad hacia Marsella, al sur de Francia, y esta ciudad está como al este, con una horda de niños, prácticamente decidiendo ir a Marsella, al sur de Francia. Ellos estaban como al este de Francia, un poco al norte, iban a ir al sur, para después de ahí ir hasta Jerusalén, que no está nada cerca. Cabe recalcar, y como dato curioso, según los cronistas, Esteban no iba, o sea, tenían que ir caminando, obviamente, tenían que llegar, pero el que no caminaba era Esteban, porque él iba en un carrito, con un toldo, y los demás niños iban a pie. Esta noticia se volvió tan popular en Francia, que desencadenó un movimiento parecido en Alemania, y un joven campesino llamado Nicolás inició también en Colonia, Alemania, así se llama la ciudad, una predicción parecida. Reunió a un ejército de niños, prácticamente niños de cualquier tipo, desde aldeanos hasta nobles, y decidieron ir a liberar también la Guerra Santa, diciendo, si Francia puede, ¿por qué chingados yo no puedo? Claro que puedo. Y con toda la actitud, acompañado por vagabundos, y aquí dice prostitutas, empezaron a cruzar los Alpes en dirección hacia Génova.
Después de ahí irían a Génova, Italia. Después de ahí irían a una ciudad llamada Ancona, que está todavía más al sur de Génova. Y terminarían en Brindisi, Italia. Que no, si no son buenos en geografía, no se preocupen, yo tampoco lo soy. Pero Brindisi prácticamente es la puntita de la bota de Italia. O sea, si ustedes recuerdan que Italia tiene la forma de una bota, iban hasta la puntita de la bota, pero ellos no estaban nada cerca de Italia. O sea, según Google Maps, porque me puse a hacer esta investigación, desde Colonia hasta Brindisi son 1746 kilómetros. Y Google Maps te da la opción de ver cuánto te tardarías caminando. Te tardarías 15 días caminando si haces 116 kilómetros por día. O sea que si vas a una velocidad de 4 kilómetros por hora sin parar. Ahora, nadie va a una velocidad de 4 kilómetros por hora. O sea, digo, sí podrías caminar a esa velocidad, pero no podrías pararte. Ahora, de Vendôme a Marsella, los otros niños, Esteban, el niño francés, era un poco menor, era la mitad. Desde donde estaban hasta Marsella, bueno, yo dije Vendôme, pero no era Vendôme. Desde Cloyes hasta Marsella son 687 kilómetros, son 6 días caminando seguidos. O sea, se iban a tardar un huevo y ni siquiera iban a llegar a Jerusalén. O sea, era nada más para llegar a la orilla del mar, que de ahí iban a intentar llegar a Jerusalén. Y aunque suene difícil de creer, pues los motivos por los que sus padres les dejaron marcharse, pues son difíciles de explicar. De hecho, ningún obispo, sacerdote o alguien de la iglesia les prohibió. Nada, nadie les prohibió nada. Al parecer dijeron, ¿quieres ir a Tierra Santa? Está bien, solo regresa antes de... dentro de 2 meses. Si no, te va a ir muy mal, muchachito. Los niños a veces hacen locuras. Estos niños decidieron hacer unas locuras. Y los que habían salido desde Colonia, al menos la tercera parte de los niños que salieron de Colonia llegó... No dicen cuántos salieron de Colonia, pero una tercera parte llegó a Génova. Los demás no llegaron, obviamente, a Génova. Pasaron hambre, pasaron sed. Y pues muchos niños se habían o regresado o lamentablemente se habían muerto. Y pues a la expedición francesa tampoco le fue mejor. También pasaron hambre y sed. Y muchos se regresaron. O sea, en realidad los niños es como, ¡ay, qué cool! Vamos. Es como, o sea, imagínense que son niños. Y independientemente si sus papás los dejaban salir a jugar de jóvenes o no, cuando eres un niño que estabas en primaria con tus primos, se iban a un campo, a un monte o a lo que sea, y es de que, miren, vamos a descubrir un tesoro, vamos a enterrar. Ay, ¿qué es esto? Un tesoro. No, es popó de gato. Oh, Dios mío. Bueno, prácticamente así era esto. Es como, oh, vamos a liberar a Jerusalén del islamismo. Sí, vamos. Ay, ¿qué es esto? Popó de gato. No era factible, ¿verdad? Pero uno como niño no lo dimensiona. Y es como, estoy cansado, ya no quiero descubrir popó de gato ni ningún tesoro, mejor me voy a ir a comer. Bueno, es lo que prácticamente pasó con estos niños, pero en drogas, ¿no? Regresando a la historia, los pocos que lograron alcanzar a Marsella o Génova, seguían en las playas y la intención, ahora el plan que tenían estos niños era esperar que el mar se abriera enfrente de ellos. Dijeron, oye, si Moisés lo hizo, ¿por qué nosotros no? Somos niños. Podemos con esto. Así que los niños pasaron semanas y semanas y semanas y semanas. Bueno, no semanas, pero sí varios días y días y días orando para que el mar se partiera. Y no era un lago, era el mar Mediterráneo. O sea, para que el mar Mediterráneo se partiera y caminaran hasta Jerusalén. Y sorprendentemente, no pasó nada. Claro que no. Muchos se sintieron engañados por Esteban, el niño francés, y se regresaron a sus casas. Otros se quedaron esperando que pasara un milagro. Con Nicolás, en cambio, algunos niños sí, desde Génova continuaron hasta Brindisi y ahí encontraron barcos dispuestos a llevarlos a Tierra Santa.
Se quedaron, algunos se quedaron en Italia, decidieron no subirse a esos barcos, otros decidieron continuar. Ahora, en el caso de Nicolás, la historia aquí se detiene. Digo, es todo lo que pude conseguir de la leyenda. Ya no se habla más de Nicolás, ya no se dice si llegando a Brindisi, la puntita de Italia, de la bota, del tacón de Italia, solo dicen que unos lograron encontrar unos barcos que los llevaron a Tierra Santa, otros dijeron que se regresaron, pero ya no se dice nada más. Lo único que se sabe es que muchos padres se dieron cuenta que sus hijos murieron. Tiempo después es como, oye, ¿dónde está mi hijo? Lleva 2 meses sin aparecer. Ah, sí, creo que se murió camino a ir a liberar Tierra Santa. ¿Qué? ¿Cómo? Así que luego fueron y culparon al padre de Nicolás, al que metieron preso y luego ahorcaron. Fin de la historia de Nicolás. Una historia muy triste, pero hay más en el caso de la historia de Esteban y los niños franceses. Ellos tuvieron más suerte, entre comillas, en Marsella. Siguieron orando, el mar no se abrió, no tuvieron tanta suerte, pero sí tuvieron suerte de que 2 mercaderes marselleses se declararon dispuestos a llevarlos. Esteban aceptó la oferta y estos 2 muy amables mercaderes, con el nombre de Hugo el Hierro y Guillermo el Cerdo, pusieron esos 7 barcos y zarparon. ¿Qué puedes esperar de alguien que se llama Hugo? Nah, no te creas. ¿Qué puedes esperar de alguien que se llama Guillermo y le dicen el Cerdo? Si tú eres un Guillermo y te dicen el Cerdo, comenta en el video, por favor. Y los niños zarparon. Y no se les volvieron a ver. Y esa es la historia de la cruzada de los niños. No, no se crean. Hay un desenlace muchísimo más feo. Y es que, como ya les dije, en el caso de Nicolás, ya no se sabe más de la historia, solo que se murió el papá de Nicolás y creemos que Nicolás aparentemente. En el caso de Esteban, zarparon los niños, se fueron y no se supo nada de ellos hasta que 18 años después, en el año 1230, un sacerdote regresaba a Francia, procedente de Oriente, no sé si dice de dónde, pero específicamente de Oriente, y él empezó a decir que él estuvo en la expedición de Esteban. Él comentaba que 2 de esos 7 barcos que se habían llevado a los niños se estrellaron en las rocas durante una tormenta donde todos los niños se ahogaron. Otro de los barcos, los otros 5 barcos, no fueron llevados a Tierra Santa. Fueron llevados a Argelia, en donde los mercaderes los vendieron como esclavos. Y después fueron llevados a Egipto, donde los que no fueron comprados como esclavos fueron revendidos como esclavos para ver si los compraban. La mayoría fueron comprados como esclavos. Y muchos vivieron como esclavos hasta su muerte. El recuerdo de esta cruzada se vive en el folclore. Al parecer no en este folclore porque en esta historia no es tan conocida, pero pues ya saben lo que pasa cuando dejas a los niños solos. Arman un éxodo masivo y van a liberar Jerusalén. La próxima vez que veas a más de al menos 5 niños juntos, pregúntate a ti mismo, ¿qué estarán pensando esos niños? ¿Querrán ir a liberar Jerusalén? Y deténlos. Dales un iPad y que se distraigan. No, ya dejando de lado esta muy triste historia, que es una historia muy triste. Digo, el flautista de Hamelin tampoco es una gran historia, también se robó a muchos niños. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se roban tantos niños? Por Dios, cálmense. Recordando que esto es solo la historia, les estoy contando, les conté prácticamente lo que encontré de la historia. Si hay o aparentemente hay cosas de realidad en esta historia. No son muchos lo que puedo encontrar, pero según unos historiadores, este éxodo sí pasó. Ahora, no eran exactamente niños, eran gente adultas. Y es que durante estos años, en los años 1212, en Francia y Alemania, sí hubo un movimiento muy grande de gente, de todas las edades. La gente se desplazaban por cambios económicos que habían. Muchos eran campesinos pobres de Francia y Alemania, del norte de hecho de Francia y de Alemania, que vendían sus tierras. Y a este grupo de gente les empezaron a llamar pueri, que es latín para niños, de manera como insulto.
Así que con esto trajo mucho grupo de hombres, de personas, a los que decían niños, que se empezaron a digamos que, respaldar o a encontrar un poco de alivio de sus males en la religión y a sentir este fervor religioso. Empezó, digamos que esta leyenda de gente que iba y todo. Al final es solo una leyenda. Digo, no creo que haya habido 30,000 niños dispuestos a viajar 1,700 kilómetros solamente a la orilla del mar para después ir y nadar. Sino que tal vez es una alegoría como el flautista de Hamelin. De este no hay, como les digo, tanta historia detrás, pero al menos ya saben o ya tienen otro tema de qué hablar en las próximas reuniones sobre lo que le pasa a los niños que no obedecen a sus papás. Esta es una muy buena historia para asustar a los niños antes de dormir sobre, ¿sabes qué le pasó al último niño que decidió ir a liberar Jerusalén? No terminó muy bien, para tu información. O ¿sabes qué le pasó al último niño que decidió seguir a un flautista con un gorro rojo? No salió muy bien, para tu información. Bueno, esas son las dos historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Les digo, fue un capítulo muy corto, pero pronto van a tener otro episodio de Para Llevar, donde vamos a hablar de cosas muy interesantes. Así que espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. Bueno, solo tengo una. Podcast.normal. En Instagram, @podcast.normal. En YouTube, soy Francisco René. Así búsquenme. Soy Francisco René. Ahí están los videos. Ahí pueden ver mi cara. Si quieren ver mi cara. Y si no, pues nada más síganme en Instagram, en Spotify. Y comenten. Por favor, comenten en YouTube para que esto llegue a más gente y seamos más escuchados. Y con eso me veo obligado a aumentar la calidad de estos episodios. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Bye.